¿Listo? Buenos días. En la mañana de hoy nos encontramos compartiendo con una docente de la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita. Bienvenida. Gracias, profesora Lelis María. Es un gusto acompañarla hoy. Bueno, el propósito de esta conversación es comprender cómo desde su práctica educativa se promueve principios de justicia social, considerando tres dimensiones: la representación y participación, la redistribución de recursos y oportunidades y las acciones o estrategias que benefician a la comunidad educativa. La información recolectada será utilizada con fines académicos y de reflexión pedagógica, garantizando la confidencialidad de su respuesta. Muy bien. Para comenzar, me gustaría conocer un poco sobre su rol y experiencia en la institución. Bueno, yo soy docente de aula. Hace ya cerca de 11 años me desempeño en ese cargo. Soy docente asignada al área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Trabajo también desde el rol de gestión administrativa para el cargo de jefe de área de esa misma dependencia y estoy asignada a la orientación de la biología en los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado. También tengo experiencia como docente universitaria en los niveles de pregrado y posgrado. Soy microbióloga de profesión, pero he trabajado ya desde hace cerca de 17 años en temas de enseñanza, desde educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación superior, y pues en los últimos 11 años en educación, en los niveles de básica secundaria y media académica, en la institución educativa Eduardo Suárez Orcasita. He desempeñado algunos cargos en la Universidad Popular del Cesar. Me desempeñé también como coordinadora de práctica formativa durante 5 años en el programa de microbiología que estaba adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. Y entonces, digamos que he transitado un poco desde mi desarrollo y formación profesional en los ámbitos de atención comunitaria, en salud y en educación, desde estas perspectivas entonces. En la institución educativa, entonces, básicamente oriento esa asignatura y tengo a cargo también los procesos de gestión para la inserción o la promoción de la inserción educativa en la educación superior a los estudiantes de undécimo grado. Ese es como mi resumen, profesora Lelis. Bueno, profesora, nos gustaría que nos compartiera qué instrumentos de evaluación predominan, si son los estandarizados o de producción de conocimiento. En mi práctica, yo prefiero y siempre celebraré la posibilidad de utilizar instrumentos de producción de conocimiento. Infortunadamente, es la minoría o es la excepción en el entorno educativo de Colombia, de Latinoamérica incluso, solemos o se suelen indicar desde las recomendaciones ministeriales el uso de instrumentos estandarizados. De hecho, tenemos pruebas censales y la calidad educativa se mide aparentemente a través de los resultados de esa prueba. Ese es, digamos, lo predominante en la práctica de todos los niveles, no solo en la educación preescolar, básica, media, sino también en la educación superior. De hecho, Colombia tiene pruebas censales desde Saber 11, Saber TIT, Saber Pro. Y eso pues va ligado a ciertas tendencias o paradigmas que son más bien importados o implantados a partir de otras experiencias. En mi práctica, como le dije hace un rato, yo prefiero los instrumentos de producción de conocimiento porque los considero más amplios, más útiles, más objetivos a la hora de evaluar o hacer el seguimiento. Me gusta más la palabra hacer seguimiento o valorar los aprendizajes o los avances de mis estudiantes. Lastimosamente estamos, digamos, incluidos en una política educativa. Nosotros como instituciones educativas, pues debemos en parte hacer esas atenciones a lo que el macro y el mesocurrículo indica desde la perspectiva ministerial, pero sí considero que Colombia está en un punto en donde debe transitar a otras formas de evaluación.
aunque siguen siendo las predominantes, no son para la realidad de nuestro país, de nuestro contexto, de nuestra región, creería yo que no son las formas más adecuadas. Nosotros podemos leer o interpretar, discutir discursos que no son nuevos, discursos que en Latinoamérica han venido proponiendo unas formas distintas de enseñar, de aprender, de acuerdo al contexto social, económico de nuestra región, que no se puede comparar con el de las regiones del primer mundo, por ejemplo. Entonces tenemos Orlando Falsborda, tenemos a Pierre de Meriot, que aunque no es americano, es francés, no ha tenido, digamos, ciertas lecturas de nuestro contexto. Tenemos a Paulo Freire. Entonces creo que a estas alturas es importante que los países de la región latinoamericana y Colombia en particular hagan una lectura más consciente de sus realidades, de su contexto, y a partir de allí pueda proponer nuevas políticas educativas y nuevas formas de evaluación. Lelis. Profesora, de acuerdo a lo que usted me dice, usted ha implementado la producción de conocimientos en la forma de evaluar a sus estudiantes. ¿Esta metodología sí ha sido provechosa para los estudiantes? Bueno, yo creería que sí. Tengo que decir que de pronto cuando yo inicio este proceso, ahorita le comentaba que yo estoy asignada a la enseñanza de la biología desde noveno grado. Últimamente pues he venido teniendo la posibilidad de recibir a los estudiantes en noveno grado y entregarlos ya pues al momento de obtener su título de bachiller. Al principio ellos mismos experimentan como un choque. Cuando recién llegan a mi clase, encuentro que les cuesta reaprender, desaprender un poco, vienen muy acostumbrados al modelo estandarizado, al modelo tradicional de la prueba escrita, de selección múltiple con única respuesta. A ellos les cuesta mucho proponer, formular un concepto, generar una comparación, es decir, son habilidades o competencias que tienen poco desarrollo. Porque creo, lo que le digo ahorita, que lo que predomina en la mayoría de las prácticas educativas de los docentes colombianos es la prueba estandarizada, es el modelo de prueba escrita donde el estudiante limita su posibilidad de elegir una respuesta. Y a partir de allí se evalúa o se valora y resulta que estos estudiantes pueden tener otras capacidades que no va a detectarse en una prueba escrita de ese tipo. Entonces, cuando el estudiante es capaz de entender o de ver que hay otra manera de demostrar lo que él sabe a través de su discurso, a través de su proyecto, a través de su presentación, a través de una actividad lúdica, incluso que lo lleve a proponer un concepto, a reformularlo, a darse cuenta de pronto de su conocimiento previo o de sus ideas susumidoras, qué tan cierto o qué hay que mejorar, digamos que es un avance. Entonces yo empiezo ese trabajo con los chicos de noveno grado y más o menos ya cuando vamos avanzando ya ellos empiezan a tener otra perspectiva del aprendizaje y a entender que no solamente la evaluación escrita es el instrumento que puede valorar lo que ellos han avanzado. Mis chicos llevan un portafolio de evidencias, ellos hacen sus propias producciones, tienen la capacidad o la posibilidad más bien de hacer interpretaciones orales, escritas, sociodramas, de salir al campo, de preguntar, de hacer tarea comunitaria. Creo que esas serían maneras más amplias de que ellos visionen su entorno y de que como maestra yo pueda valorar sus avances. Entonces sí, en mi clase digamos que lo menos frecuente es una prueba escrita estandarizada. Es algo que ya los estudiantes que han sido, digamos, parte de mis grupos de atención han ido aprendiendo. Ellos mismos se sorprenden luego de que de pronto no los espere la típica evaluación escrita con A, B y C, donde ellos tengan otras posibilidades de demostrar lo que saben. Hay estudiantes que les va muy bien hablando, a otros les va muy bien escribiendo, porque es claro que cada uno tiene sus modos, sus ritmos para aprender. Entonces yo creo que desde esa perspectiva la evaluación puede ser más inclusiva, más vinculante, menos excluyente, menos estandarizada. Obviamente eso va asociado también a que debemos entender nosotros como docentes en la lectura de nuestro contexto, que por ejemplo en la institución donde laboro, la institución educativa Eduardo Suárez Horcasitas, que es una institución que atiende población periférica, población en condiciones de vulnerabilidad, población migrante, población desplazada, población que pertenece a minorías étnicas, hay que tratar de lograr que todas estas personas que asisten a nuestras aulas, todos estos estudiantes puedan encontrar e identificar su espacio.
Entonces creo que esas prácticas permiten ser un poco más democráticas, más vinculantes y reconocer el contexto. No siempre podemos igualar las actividades que se planean en una institución como la nuestra a la que de pronto otras instituciones que están en otras condiciones socioeconómicas, ubicadas en otros sectores de la ciudad, con menores índices de vulnerabilidad, con mayor formación o nivel de formación en los padres, con familias con mayor funcionalidad, puedan tener. Entonces, ese contexto es necesario que los docentes lo entendamos. No podemos tratar de medir a todos con el mismo rasero, como dice popularmente el refrán, cuando no es cierto que las condiciones sean igualitarias. Y ahí es otro punto en el que la prueba estandarizada fracasa, a mi manera de ver y de pensar. Bueno, también nos gustaría conocer en esta mañana si en la forma de evaluar se identifican algunas injusticias de representación y de redistribución en las prácticas evaluativas. Sí, Leli, si partimos de la prueba estandarizada, te digo que todos van a ser todos los estudiantes independientemente de su condición social, económica, biopsicosocial. Aquí hay un tema importante y es en qué entorno el estudiante está viviendo, en qué entorno familiar, en qué entorno emocional. Entonces, la prueba estandarizada aplica el instrumento para todo el mundo. No conoce o no permite discriminar en parte cuáles estudiantes estarían en mejores condiciones que otros desde todos estos aspectos. Entonces yo creo que la primera representación de injusticia social es tratar de medir, como lo dije antes, a todos con un mismo instrumento. A todos cuando las condiciones que rodean el proceso de enseñanza y aprendizaje son tan diferentes. Pon a pensar que una prueba estandarizada, como la que aplica normalmente en las pruebas censales o en las iniciativas de medición que tiene el gobierno nacional actualmente, ponen en el mismo instrumento de medición a un estudiante que está en el área rural, al que está en el área urbana, al que está en un estrato socioeconómico más favorable, al que vive en condiciones de vulnerabilidad, al estudiante que cultural y étnicamente no pertenece a las mayorías. Entonces está haciendo una medición que está pensada desde lo que es regular o digamos mayoritario. No está pensando en estos otros grupos que pueden tener condiciones de minoría, pero igualmente importantes. Entonces, el tratar de medir a todos y además de eso, determinar la calidad educativa basada en esas cifras que se tienen de la prueba censal, a mi manera de ver, es la primera manifestación de injusticia social. La educación debe entenderse como una herramienta para la transformación social, pero esa transformación social no va a poder ocurrir si creemos o si pensamos que todos estamos en las mismas condiciones. De pronto, si comparas las posibilidades de actividades que nosotros como docentes podríamos programar en una institución que tenga, partamos del sector privado o incluso de las del sector público que tienen mejores posibilidades en las familias que concurren a ella, pues para el maestro va a ser más fácil pedir materiales, poder vivir experiencias que de pronto en otras instituciones no se pueden. De hecho, mira, nosotros en la institución no contamos con un laboratorio de ciencias habilitado. Quiere decir que nuestros estudiantes, aun si quisieran y aun si yo quisiera, no pueden estar de manera permanente en actividades experienciales porque sencillamente no contamos con los recursos logísticos ni tecnológicos, aunque tengamos el personal muy bien formado, el personal docente. Puede pasar un caso diferente si yo voy a laborar en una institución con mejores posibilidades. Entonces, no podemos pensar en que el estudiante que no accede a ese laboratorio de química, de física, de biología, para el caso particular de mi área, va a tener las mismas posibilidades que uno que sí. Y la prueba censal viene pensada para que todos deban o sepan de acuerdo a los estándares básicos, a los derechos básicos de aprendizaje. Se supone que todos han debido agotar esas temáticas. Pero ¿dónde está el contexto social de la institución, de la comunidad? Entonces, hay muchas, digamos, razones por las cuales yo pienso que la prueba censal sigue profundizando esas desigualdades, sigue repitiendo esas desigualdades sociales y en ese punto pues la educación no está cumpliendo su labor, que es la de transformación y vinculación social, pensaría yo. Bueno, profesora Carmen, le damos muchas gracias en esta mañana por compartir sus puntos de vista. Muchas gracias. Son puntos de vista que por lo pronto son impopulares, probablemente no están en la mayoría del pensamiento, pero desde la experiencia que yo he tenido de atención comunitaria, tanto en el campo de la salud como en el campo de la educación,
sí considero que es momento de que nuestro sistema educativo sufra o experimente, por decirlo de una manera más adecuada, una reforma que parta de la realidad social de la región, del país, que tenga en cuenta las diferencias. Somos todos colombianos, pero no todos tenemos acceso ni a las mismas condiciones, ni culturalmente somos igualitarios. Entonces, partiendo de eso, deberían existir evaluaciones, instrumentos de evaluación o formas de evaluación más amplias, más democráticas, más inclusivas, enfocadas a las regiones, más territoriales, a las características sociales, económicas, culturales de cada región. Y debemos empezar porque los directivos, el personal de pronto que administra el servicio educativo, debemos empezar porque ellos entiendan que los números no definen concretamente la calidad educativa ni el poder de aprendizaje de un estudiante. La prueba es tiene unas influencias multicausales. Un estudiante muy bueno puede fracasar en la prueba censal por condiciones que deben venir de su contexto reciente económico, biológico, un estado de salud. Y no podemos definir al estudiante como encasillarlo o clasificarlo, peor aún, como bueno o malo en dependencia de una prueba. Entonces yo sí tengo un poco más la mente abierta en esa perspectiva. En mi saber y en mi creer desde la labor docente, yo pienso que hay otras maneras de conseguir el aprendizaje de los estudiantes, que debe valorarse todo aquello que el estudiante es capaz de hacer en cuanto avance. Y darles la oportunidad de que ellos también participen en esos procesos de elección, porque solemos como maestro pensar que quienes imponemos la prueba y la manera de evaluar somos nosotros. Hay que entrar en una negociación y permitir a los estudiantes una participación. Estamos diciendo que es un país democrático y a veces ni siquiera en su manera de evaluarse ellos pueden opinar. Entonces le agradezco a usted también, profesora Lelis, el espacio para conversar un poquito acerca de estos temas, y me parece interesante que dentro de su proceso de formación, pues estos acápites del tema de evaluación educativa sean preponderantes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, muy amable. Que tengas buen día. Bueno, ya vamos a iniciar.